Yo hablé porque era momento de hablar, porque ya no tengo miedo, no estoy sola y es momento de defenderme. Ya no me voy a dejar. Llevo 3 años donde realmente mi vida ha sido muy vulnerada por cosas que no merezco. Hola, buenos días. Hago este video para aclarar un poco lo del video que salió ayer. Ese video ya había salido hace 2 años. Hace 2 años lo aclaré perfectamente qué es lo que pasó. No voy a dar más explicaciones, lo único que puedo decirles es que esas joyas me las regaló el señor Luis Enrique Guzmán Pinal. La persona que me está grabando el video se llama Carlos Flores, el Lobo. En ese momento no tenía ningún programa en YouTube, que ahora tiene un programa en YouTube que se llama Cadre Paparazzi. Él trabajaba, no sé, aparte, no sé, y les vendía las notas a TV Notas. Yo no sabía que me estaba grabando, ni por teléfono, ni cuando fue a mi casa. Él me dijo que quería ver las joyas y que igual me compraba una. Yo le dije, ok. En el momento que llegó, me grabó lo que pasó en el video. Esas joyas al final, esos relojes y esos pulseras, al final se las quedó el señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Yo se las regresé. También ya lo había dicho. No vendí nada, ni tampoco robé nada de la casa de la señora Pinal. Yo no saqué nada, yo no hice nada. Mis amores, hoy vamos a separar cuento de hecho con calendario en mano, porque papelito mata chisme y fecha mata nervio. Soy la tía Mona, la tía oficial del Grand Master Grilla. Mi gorilón consentido me pidió que les explique este caso paso a pasito, con humorcito de barrio pero con rigor de folio. Antes de arrancar, dejen su me gusta, compartan este video y prepárense un cafecito, que esto viene largo y sabroso. Aviso importante. Todo lo que van a escuchar es análisis y opinión con fines informativos y de entretenimiento. Las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia. Las partes delicadas se tratan como presuntas, alegadas o según se dijo, y siempre con atribución a su fuente. No identificamos a menores, no damos detalles que los expongan y evitamos descripciones gráficas. Cuando hable de dulces prohibidos, polvito de feria o refresco sin etiqueta, uso eufemismos para no traspasar líneas. Si usted tiene documentos públicos que acrediten un hecho, sin datos de menores, compártalos por los canales formales. Aquí la verificación manda. Fecha de corte informativo para este episodio, 25 de septiembre de 2025. Ahora sí, al pan y al vino vino. ¿Qué sí está documentado y qué no? Hasta donde consta públicamente, en la segunda mitad de septiembre de 2024 se informó un resultado biológico negativo entre Luis Enrique Guzmán y el menor. Después, hacia finales de octubre de 2024, se comunicó una resolución de nulidad de paternidad. Traduzco en llano. La nulidad significa que el reconocimiento de paternidad que existía quedó sin efecto. Eso impacta apellido, derechos y obligaciones. No es un chisme, es un acto jurídico que, si está firme, ordena la realidad legal. Mi comadre Petronila, que es abogada los martes y científica los jueves, me dice, Mona, la nulidad borra en papeles, no en recuerdos. Y yo le contesto, por eso aquí usamos calendario, no pasionalómetro. Ahora respiremos tantito y pensemos. Todo lo que no esté respaldado por documentos, por peritajes o por resoluciones, pasa a la canasta de según se dijo. Y esa canasta, mis amores, en este caso está llena de afirmaciones de canales de espectáculos en plataformas de video. Allí se habló de una relación paralela con un hombre llamado Javier, presuntamente sostenida en el tiempo. Se contaron anécdotas de apoyos económicos, regalos de muebles, cuentas saldadas en momentos clave. También se mostraron tickets de retiro sin tarjeta que darían a entender flujo de efectivo. Se difundieron audios atribuidos a la protagonista y hasta se aseguró que alguien llevó material a una autoridad de protección de la niñez. Todo eso suena fuerte, lo sé. Pero para esta tía Mona, mientras no haya peritaje, cadena de custodia y papelito con sello, se queda en presunto. Hood de barrio para soltar la mandíbula. Mi comadre Petronila ya iba a depositar por empatía la tarjeta temblando, pero recordó que le debía un anticipo a la bruja que prometió regresarle al marido arrastrando las chanclas. Se salvó la tarjeta. Y se salvó Petronila. Volvamos a la técnica en arroz con frijoles. Mi sobrino, el Grand Master Grilla, lo explica así. Un audio sin peritaje es un fantasmita con Wi-Fi.
Para que un audio tenga peso, se necesita autenticidad de voz verificada, cadena de custodia desde su obtención, metadatos intactos y contexto completo. Si alguien alega que es inteligencia artificial, tampoco basta con decirlo. Se comprueba en laboratorio con comparación de timbre, prosodia y patrones. Sin eso, el audio sirve para conversación, no para conclusión. Sobre el dinero, hagamos algo de contabilidad de barrio. Un ticket de retiro sin tarjeta prueba que hubo un retiro por un monto, en una hora y en un cajero. No prueba, por sí solo, quién estuvo ahí, para qué se usó ese dinero ni cuál fue su destino. Para subir de rumor a evidencia se necesitaría como mínimo video del cajero, geolocalización del dispositivo que generó el folio, cruce con horarios y, si se quiere hilar fino, la autorización del banco para exhibir documentos que identifiquen al titular. Mientras tanto, la pieza luce pero no pesa. Dinero que corre sin tenis solo deja huella cuando la cámara del cajero trota detrás. Ahora pensemos un minuto en la parte humana sin perder el barandal legal. Se ha dicho que hubo dulces prohibidos y refrescos sin etiqueta en el entorno. Aquí no vamos a describir ni a dramatizar. Hay menores en medio. Si realmente existiera un indicio serio, el camino es institucional. Autoridad competente, profesionales de salud, dictámenes, medidas de protección si procede. Hacer un show con eso no cuida a nadie. Sigamos ordenando con preguntas que cualquiera en su casa puede entender. 1. Si existiera una relación paralela, ¿qué piezas podrían sostener una cronología? Mensajes completos con metadatos, fotografías con ubicación y hora, testigos presenciales identificados. 2. Si el flujo de dinero fue constante, ¿qué podría corroborarlo? Estados bancarios, imágenes de cajeros, geolocalización coincidente, declaraciones de quien envía y quien recibe. 3. Si en verdad se llevó material a una autoridad de protección, ¿qué deberíamos ver? Un folio de recepción y la actuación mínima de esa autoridad, por ejemplo, una solicitud de informes o una visita. Sin esas piezas, tenemos relato. Para que sea evidencia, hay que armar el rompecabezas con piezas originales. HUD corto para que no se nos duerma el juicio. Rumor que no trae cambio se queda en billete falso. Y si no trae fecha, se deshace en la lavadora. Vayamos a la voz del público, que también tiene su peso, pero ordenadita. En comentarios de redes suelen aparecer frases como yo vi o a mí me consta. A esas frases hay que preguntarles hora, lugar, testigo si se puede, documento que lo amarre. Si no, pasan al estante de los relatos. No los desechamos, pero tampoco los subimos a la tarima del hecho. La audiencia participa del espectáculo responsable cuando comparte información verificable y cuida lo que no debe estar en escena, especialmente datos de menores. Ahora una pequeña clase de civismo práctico, con la guía del gorila. Si alguien cree ser padre biológico, la ruta existe: reconocimiento de paternidad, pruebas biológicas en sede judicial, resolución y, si se acredita, efectos en custodia, apellidos y obligaciones. No se decide en un directo. Se decide con oficios, audiencias y resoluciones. Y si alguien teme por la integridad de un menor, lo correcto es acudir a la autoridad correspondiente que tiene protocolos y profesionales. Es más aburrido que un trending topic, sí. Pero es la única ruta que cambia la vida real. Voy a dejar planteadas algunas conjeturas responsables, que quizá usted también se ha hecho en su casa. Conjetura 1, marcada como conjetura. Si la relación paralela existió durante el mismo periodo que la relación pública, debería haber solapamiento demostrable, fechas, lugares, comunicaciones. Si aparece ese material y pasa un peritaje, el relato cobraría fuerza. Conjetura 2. Si las ayudas económicas fueron tan relevantes, podría existir una huella que explique por qué alguien depositaría reiteradamente. No basta el me dijeron, se requiere el aquí está. Conjetura 3. Si hay audios que tocan temas sensibles, la responsabilidad mínima para cualquiera que los posea es someterlos a peritaje antes de afirmarlos como verdad. Y conjetura 4. Si hubo denuncia en autoridad de protección, el folio es la llave. Sin llave, no hay puerta. HUD para mantener vivo el espíritu. El único influencer que no miente es el calendario. Y el mejor community manager es el archivista del juzgado. Cierro el episodio 1 con una síntesis de bolsillo. Hecho con fecha, resultado biológico negativo comunicado en septiembre de 2024 y nulidad de paternidad comunicada hacia finales de octubre de ese año. Afirmaciones ajenas, muchas y muy fuertes, sí, pero se quedan en presuntas hasta que aparezcan peritajes, folios y documentos. Rutas adecuadas, instituciones, no improvisaciones.
Método de esta casa: cada pieza se nombra, se atribuye y se pesa. Si mañana aparece un documento que cambia el tablero, aquí lo contaremos con la misma energía, pero con el papel en la mano. Anticipo del episodio 2. Vamos a hablar de audios, de cómo se distinguen voces reales de voces fabricadas, de por qué la cadena de custodia no es una frase bonita sino un camino de papel, y de cómo un informe pericial serio pesa más que 1000 opiniones. Audio sin acta de nacimiento, fantasmita con wifi, diría mi gorila. Aquí los espero, mis amores, con humor de barrio y barandal legal. Y no me sean tímidos, dejen su me gusta y compartan este video, que chisme responsable también se difunde. Mis amores, hoy vamos a meter la oreja donde todo el mundo mete la boca, los audios. Aquí se decide si lo que suena cuenta verdad o solo hace ruido. Papelito mata chisme, pero cuando no hay papelito, el sonido debe traer acta de nacimiento técnica. Si no, se queda en fantasmita con voz. Ahora sí, a oído limpio. En los últimos meses circularon audios atribuidos a distintas personas. Unos dicen que son reales, otros que son inteligencia artificial. Yo les traduzco la cancha donde se juega esta pelota. Un audio puede ser 3 cosas. 1. Testimonio bruto recién salido del horno de un teléfono. 2. Un recorte editado que perdió su cáscara original. 3. Un montaje hecho con herramientas de clonación de voz. A simple oído, los 3 pueden sonar convincentes. Por eso existe el peritaje. Mi comadre Petronila, científica de closet y abogada de pasillo, me dice al oído lo siguiente. Mona, la prueba no es el volumen del escándalo, es la ruta del archivo. Y mi gorilón lo traduce así. Del micrófono al expediente, todo debe quedar rastro. Primero, hablemos de cadena de custodia, sin palabrotas académicas. Imagine que el audio es un pastel. Si llega entero, con caja, etiqueta y ticket de compra, es más fácil saber de dónde vino. Si llega en un plato de unicel, con mordidas y sin nota, se puede comer, pero no sirve de evidencia. En audio, la caja y el ticket son los metadatos y el archivo original sin recomprimir. La mordida es el recorte, el filtro, la reexportación a otra app. Cuando alguien descarga un audio de una red social y se lo manda por una mensajería, ese archivo ya dio 5 vueltas, perdió capas de calidad y cambió fechas internas. No es que no sirva, es que dejó de ser una primera fuente. Segundo, autenticidad de voz. El perito no es el señor del perifoneo con bocina. Es una persona que compara timbre, ritmo, acento y respiración con muestras controladas. Observa el espectro sonoro, busca artefactos, cortes y patrones de edición. Si hay clonación por inteligencia artificial, a veces se detectan pequeños brillos en consonantes, respiraciones fuera de ritmo o una limpieza excesiva que parece estudio de grabación en un cuarto que no lo es. Digo a veces, porque la tecnología mejora a diario. Por eso un buen peritaje no se queda en el oído romántico. Pide muestras comparativas del presunto hablante en distintos contextos y equipos y revisa si la acústica del lugar cuadra con la historia. Tercero, contexto. En chisme, el tijeretazo es tentador. Se toma una frase, se recorta el antes y el después, se sube a redes, y listo. Pero para saber si una frase dice lo que aparenta, se necesita alrededor. ¿Quién hacía la pregunta? ¿Qué minuto era? Si había ruidos del lugar, si eso fue una broma interna, si el tono era de ironía o de enojo. Sin ese marco, podemos convertir una ironía en confesión o una confesión en chascarrillo. Y ninguna de las dos rutas es responsable. Cuarto, atribución. Si el audio apareció en el canal de fulano, yo digo que apareció en el canal de fulano. Si lo difundió Mengano, lo atribuyo a Mengano. No lo convierto en hecho por repetición. Si 10 canales repiten la misma pista sin peritaje, seguimos teniendo una pista sin peritaje, no un hecho multiplicado por 10. Hood de barrio para aflojar el cuello. Mi comadre Petronila ya iba a jurar por San Audífono que la voz era la de ella, porque la escuchó con los ojos cerrados. Yo le dije, comadre, cerrar los ojos ayuda a soñar, no a peritar. Abre el calendario y pide papel. Ahora respiremos tantito y pensemos. En esta historia se dijo que hay audios donde alguien se incrimina, se planean jugadas, se proponen cosas con dulces prohibidos o se negocian carretes de efectivo. Se dijo también que parte de ese material fue llevado a una autoridad de protección. Todo eso es relato ajeno, no conclusión de este canal. ¿Qué haría falta para que un pedazo de audio pase de rumor a prueba? 3 cosas claras. 1. Un archivo original con fecha, hora y dispositivo identificable, no una copia regrabada.
2. Un peritaje independiente que dictamine autenticidad, continuidad y ausencia de edición maliciosa. 3. Un hilo que ate el sonido con una circunstancia verificable. Lugar, personas presentes, otros archivos del mismo momento. Vamos a un ejemplo didáctico, con nombres ficticios para no confundir. Suponga que hay un audio donde una voz parecida a la de Perenganita dice que hará una travesura. Lo sube el canal El Chisme Cósmico. La audiencia nos pregunta, tía, ¿es real? Yo contesto así. 1. Atribución. Según el canal El Chisme Cósmico, se oye tal cosa. 2. Estado del archivo. Lo publicaron como video, no hay original descargable, evidentes reexportaciones. 3. Verificación. No existe peritaje público, no hay metadatos y la persona niega y dice que es inteligencia artificial. Con eso, yo no puedo afirmar que sea real. Puedo decir que existe un material circulando, que la gente lo comenta y que, para saberse, se requiere peritaje. Si mañana aparece el archivo bruto sacado del teléfono, con copia del respaldo y un perito serio lo avala, ese audio cambia de peso en nuestra balanza. Antes no. Mi gorilón consentido suele dar una clase relámpago. ¿Cómo se entrega un audio a una autoridad o a un medio responsable? 1. No lo reedites. 2. No le pongas música ni filtros. 3. Acompáñalo de una breve nota escrita con fecha, lugar, personas y cómo lo obtuviste. 4. Si puedes, imprime la pantalla del chat o aplicación de origen y guarda el archivo en un medio externo. 5. No subas todo a redes antes de entregarlo. Cuando explote en público, se contamina la cadena de custodia y la defensa se la pasa en grande tumbando tu evidencia. HUD de pasillo. Editar un audio para que se entienda mejor es como planchar un billete para que se vea bonito. Queda lindo, pero ya no compra nada. Hablemos de inteligencia artificial sin demonios. Hoy cualquiera puede entrenar un clon de voz con pocos minutos de muestra. Eso no significa que todo sea falso, ni que todo sea verdadero. Significa que el simple parecido ya no basta. Señales que suelen encender alarmas en clones baratos. Pausas que no coinciden con la respiración humana. Finales de palabras que se sienten plastificados. Transiciones impecables en ambientes ruidosos. Pero los clones buenos mejoran a diario y pueden engañar el oído. Por eso, más que buscar el truco a oreja pelona, hay que pedir el conjunto. Archivo original, metadatos, consistencia ambiental y, si se puede, otra cámara o micrófono del mismo momento. Hay un punto ético que yo no suelto. Si el audio toca intimidad, menores o temas que puedan constituir delito, la pantalla no es tribunal. La pantalla informa del proceso, no hace espectáculo de lo íntimo. El camino correcto es presentar el material ante autoridad y dejar que profesionales con respaldo lo manejen. Nosotros explicamos el proceso, no lo suplantamos. Si toca reportarlo en cámara, se dice que existe una denuncia, que hay un folio, y se evita repetir descripciones que lastimen. Menores primero, y la audiencia lo agradece. Ahora, la voz del público. Me dicen seguido, tía, yo reconozco esa voz, es ella, 100%. Yo les contesto con cariño. El oído humano es buenazo para las canciones que ama, pero malísimo para la justicia. Hay voces de familia que se parecen entre sí, hay micrófonos que alteran tonos, hay compresiones que cambian colores. Por eso, la emoción va al corazón y la prueba al expediente. Si usted está seguro, ayude con la ruta. ¿Quién estaba? ¿A qué hora? ¿Qué teléfono? ¿Qué aplicación? Con eso, un perito puede trabajar. Sin eso, el oído es intuición, no dictamen. Vamos a acomodar el tablero de esta historia con preguntas prácticas que usted puede usar como plantilla. Pregunta 1. ¿De dónde salió el audio, exactamente? Si la respuesta es de un lib, de un status o de un canal, apúntelo y guarde la liga, pero sepa que esa no es la primera fuente. Pregunta 2. ¿Existe el archivo original? Si no existe, dígalo así, sin pena. Pregunta 3. ¿Quién lo subió primero, y por qué? No todo primer subidor es autor, pero ayuda a mapear. Pregunta 4. ¿Alguien lo ha peritado? Si no, el siguiente paso no es discutir, es peritar. Pregunta 5. ¿Hay otras pruebas que lo abracen? Video del mismo momento, mensajes alrededor, ubicaciones. Si las hay, el audio deja de estar solito y empieza a contar una escena. HUD de media cancha. Aquí no cazamos brujas, cazamos folios y, en el caso de los audios, cazamos archivos originales. Quiero tocar un tema delicado sin morbo. En este caso se han mencionado supuestos planes para vender material íntimo o para hacer jugadas con revistas.
Yo no voy a describir ninguna escena. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Si alguien alega que existe material íntimo y que fue usado sin consentimiento, ese asunto entra en el terreno de violencia digital en muchas entidades. La vía correcta es denunciar, pedir medidas y jamás reproducir el contenido. En este canal no se dará difusión a nada de esa naturaleza. Lo que sí haremos es explicar cómo se tramita y por qué no se debe compartir. Cierro con una síntesis para guardar en la cabeza. 1. Un audio sin origen claro se escucha, pero no se sentencia. 2. La inteligencia artificial no invalida todo, pero obliga a pedir peritaje. 3. La cadena de custodia no es jalea, es el envase que salva la mermelada. 4. El contexto es rey. Una frase sin su alrededor se puede convertir en otra cosa. 5. Si el tema roza intimidad o menores, la pantalla se hace chiquita y las instituciones se hacen grandes. Anticipo del episodio 3. Vamos a explorar la teoría del tercero en discordia como lo que es una hipótesis. Vamos a ordenar cronologías, preguntar por fotos, mensajes, ubicaciones y testigos y explicar cómo se probaría una paternidad de forma responsable. Mi comadre Pancracia diría que si el río suena, alguien dejó la llave abierta. Yo añadiré que el plomero aquí se llama laboratorio y juzgado. Aquí los espero, mis amores. Y no me dejen sola, dejen su me gusta y compartan este video, que el chisme responsable también se aprende en tribuna. Episodio 3. Abramos el cajón que más ruido hace, la teoría del tercero en discordia. Aquí no venimos a coronar a nadie ni a linchar a nadie. Venimos a ordenar lo que se dijo, a imaginar lo que habría que ver para sostenerlo y a explicar, con calma, cómo se aterriza algo tan delicado sin romper platos legales ni emocionales. Según varios espacios de espectáculos, se afirmó que existió una relación paralela y sostenida en el tiempo con un hombre llamado Javier. Se dijo, presuntamente, que había apoyos económicos de forma constante, que hubo convivencia con el menor y que ese vínculo habría continuado incluso cuando la relación pública con la otra parte seguía de cara a la audiencia. Todo esto, hasta que aparezcan documentos o peritajes, vive en la vitrina de lo alegado por terceros. Lo repito para que nadie se pierda en la gritería, es lo que se dijo, no lo que esta narración afirma como hecho. Ahora respiremos tantito y pensemos. Si esa relación paralela existió como se cuenta, ¿cómo se traza una cronología responsable sin confundir intuición con verificación? En casos así, la historia se vuelve mapa cuando aparecen piezas que se tocan entre sí. Mensajes originales con metadatos que indiquen fecha y hora reales, fotografías con datos de captura intactos, ubicaciones registradas por aplicaciones de movilidad o por el propio sistema del teléfono, comprobantes de consumo en lugares y momentos coincidentes con los relatos y testigos identificables que describan escenas completas, no solo frases sueltas. No se necesita un museo de pruebas, se necesitan piezas pocas pero buenas, que al ponerlas sobre la mesa cuenten la misma historia sin forzarla. El oído pide chisme, pero la cabeza pide método. ¿Qué suele pasar cuando alguien mantiene dos vidas afectivas al mismo tiempo? La psicología cotidiana habla de compartimentos. Se separan agendas, se cambian explicaciones, se recortan silencios. Hay señales típicas que una audiencia reconoce, pero que nunca bastan por sí solas: disponibilidad errática, narrativas que cambian según el público, amigos que no se cruzan. Una comadre psicóloga me sopla lo prudente, no hay diagnóstico a distancia. Lo único que podemos decir es que los relatos de doble vida suelen apoyarse en logística y secreto. Sin logística y sin secreto, no hay doble vida que aguante. Por eso, si la teoría de la relación paralela fuera cierta, debería haber logística comprobable. Horarios que calzan, traslados que se documentan, mensajes que se sostienen y fotos que no tiemblan cuando se miran con lupa. Asomémonos al taller de la forencia doméstica, que sirve para separar cuento de evidencia sin romper el teléfono. Cuando alguien muestra mensajes como prueba, lo serio es extraerlos directamente del dispositivo con un método que conserve metadatos. Las capturas de pantalla claras ayudan a entender, pero no bastan para acreditar. Un export de conversación, con sus archivos adjuntos, fechas y números visibles, pesa más que un mosaico de recortes. Si hay fotos, el archivo original con datos EXIF intactos dice mucho: modelo del teléfono, hora con zona horaria real, coordenadas si estaban activas. Si hay ubicaciones, los historiales de aplicaciones de movilidad o de mapas pueden reforzar el cuento, siempre que se muestre la pantalla real con el recorrido y la fecha. Y si lo que aparece son audios de voz, volvemos a lo ya dicho en el episodio anterior: archivo original, peritaje y contexto completo.
Sin eso, solo tenemos crema batida. Vamos a la parte legal con calma, sin convertir esto en un código. Si un tercero cree ser padre biológico, hay dos rutas generales. El reconocimiento voluntario, donde todas las partes están de acuerdo y acuden a formalizarlo con la prueba correspondiente, y la vía judicial, donde se solicita la práctica de la prueba biológica bajo supervisión, con cadena de custodia y peritos acreditados, y se obtiene una resolución. En la práctica, esto impacta apellido, patria potestad, guarda y custodia, convivencias y obligaciones alimentarias. Es un camino más lento que un en vivo, sí, pero es el único que cambia la vida real. Y si a lo largo de ese camino se considera que un menor podría estar en riesgo, existen medidas de protección temporales que valoran profesionales. Eso no lo dicta el ruido, lo define la evidencia. Hablemos del bolsillo, que también hace preguntas. Se enseñaron, presuntamente, tickets de retiros en efectivo. En estas historias, el dinero brilla y luego desaparece. Para entender si un apoyo económico existió y con qué propósito, no basta mostrar recibos sueltos. Se necesita la línea. ¿Quién envió? ¿A qué cuenta o referencia? ¿Cuándo se retiró? ¿En qué cajero? Y si ese retiro se corresponde con una conversación verificable donde se explique el destino. La cámara del cajero, la geolocalización del dispositivo autorizado para el retiro, y la coincidencia de horarios con otras pruebas hacen que el papel no sea solo número, sino escena. Sin esa línea, el ticket luce mucho para chisme y poco para expediente. Dejemos también clara la convivencia con el menor, que no es detalle menor. La convivencia no se prueba con una foto aislada en un cumpleaños, ni se niega por ausencia de publicaciones. Si la hipótesis es que hubo convivencia sostenida, se esperaría ver registros repetidos y consistentes. Fechas distintas, situaciones cotidianas, interacciones que cualquier niño reconoce como habituales, no como visitas aisladas. Y aun si esa convivencia se acreditara, el siguiente paso no es el juicio en redes. Es el acuerdo o la resolución que ponga al menor en el centro, con rutina, escuela, salud emocional y estabilidad por delante. Ahora, un pequeño respiro irónico para que la cabeza no se nos amarre. Pancracia, mi comadre del mercado, dice que si un amor paralelo se cocina a fuego lento, el olor se pega en la ropa. La lavandería, en estos casos, se llama metadatos. Regresemos a la cronología, que es la columna del episodio. Si la teoría del tercero quiere caminar, debe responder 3 preguntas sencillas con papeles. Primero, ¿desde cuándo y hasta cuándo habría corrido esa relación? Segundo, ¿dónde se vieron? ¿Con qué frecuencia y en qué contextos? Tercero, ¿quién puede atestiguar escenas completas y aportar datos que se verifiquen? El resto son adjetivos. Hay otra arista que pocas veces se comenta en caliente y conviene poner sobre la mesa. El impacto emocional en los involucrados cuando la paternidad pública se cae y entra a escena un presunto padre biológico. Para el menor, lo crucial es mantenerle una narrativa que no lo rompa. La psicología infantil insiste en que cambios de apellido, mudanzas o ajustes de convivencia se hagan con explicaciones simples, repetibles y veraces, sin cargar culpas ni promesas imposibles. Para el adulto que creyó ser padre y dejó de serlo legalmente, hay procesos de duelo y reparación que merecen respeto. Para el presunto padre biológico que decide dar un paso, hay una mezcla de ilusión y miedo que requiere pies en el suelo y asesoría. La prisa del contenido suele ser la enemiga de ese cuidado. Aquí hacemos un esfuerzo por privilegiar el proceso sobre el fogonazo. Dejemos sembradas algunas preguntas que ayudan a subir de chisme a verificación. 1. Existen mensajes originales, exportados desde el dispositivo, donde se planifica la convivencia o se describen hechos que pueden contrastarse con recibos o ubicaciones. 2. Hay fotografías en distintos momentos y lugares, con EXIF intacto, que muestren a las mismas personas, no solo selfies de espejo. 3. Hay rastros de traslado, por ejemplo, viajes de plataformas con facturas y rutas que coinciden con la narrativa. 4. Si se habla de apoyos económicos, existe el ciclo completo de cada entrega, desde la intención hasta el retiro, con cámaras o geolocalización que amarran. 5. Si se dice que la relación continuó mientras la pública seguía, se pueden colocar en un mismo calendario eventos de una y otra vida que se traslapan de forma plausible, sin obligar a nadie a estar en 2 sitios al mismo tiempo. Cuando estas 5 cosas empiezan a aparecer, la hipótesis deja de ser humo y gana cuerpo. También hay que decir lo impopular pero necesario. ¿Qué podría desmentir la teoría?
Por ejemplo, registros de ubicación que prueben que en las fechas clave las personas estaban en ciudades distintas, recibos laborales incompatibles con los horarios alegados, testigos independientes que sitúan escenas en otros contextos y peritajes que muestren manipulación de capturas o mensajes. Igual que una hipótesis se fortalece con piezas, también se debilita con piezas. Y eso es sano. El espectáculo responsable no le teme al no cuando el no viene con papeles. Habrá quien pregunte por los apellidos, por la manutención, por los tiempos. Aquí va la idea general, sin recetar nada. Si una prueba biológica en sede judicial resulta positiva y una resolución reconoce paternidad, se abren puertas. Se ordena el registro correspondiente, se fijan obligaciones alimentarias proporcionales, se definen convivencias y se ordena la vida del menor con base en su interés superior. No siempre es un camino amistoso, pero es un camino. Si la prueba es negativa, el calendario lo dice y se cierra la puerta sin necesidad de sobremesa eterna. En ambos escenarios, los adultos tienen que tragar saliva y actuar como adultos. Para eso existen los profesionales de familia y de niñez. No es televisión, es vida real. Cierro este episodio con 3 ideas claras. Primera idea. La teoría del tercero no se invalida por lo incómoda ni se valida por lo sabrosa. Se valida o se invalida con piezas que coinciden sin empujarlas. Segunda idea. La verificación existe y es aburrida, pero funciona. Metadatos, ubicaciones, testigos, peritajes, resoluciones. Tercera idea. Si el camino desemboca en una paternidad por reconocer, se toma la ruta institucional y se protege al menor del ruido, no se lo usa como moneda en la caja registradora del morbo. En el próximo episodio vamos a poner bajo luz fría el mapa del dinero y su sombra. ¿Qué significan de verdad los retiros sin tarjeta? ¿Cómo se conecta el efectivo con una narrativa? ¿Y qué hace falta para distinguir solidaridad de negocio, sin confundir necesidad con espectáculo? Aquí seguimos, con el oído atento, el humor a tiempo y el calendario por delante. Episodio 4. Hoy seguimos al dinero, porque cuando el billete baila, las mentiras se tropiezan. No vengo a contar monedas, vengo a explicar qué muestra de verdad un ticket, qué no prueba jamás, y cómo convertir números sueltos en una historia verificable. Todo lo económico que escuchen a partir de aquí se entiende como presunto o alegado por terceros hasta que aparezcan papeles con sello. Lo dicho por canales o voceros se cita como relato, no como fallo. Entremos por la puerta del cajero. Se han mostrado, presuntamente, tickets de retiro sin tarjeta. En lenguaje de barrio, eso significa que alguien, desde una aplicación o banca en línea, generó un código temporal para sacar efectivo sin meter plástico. Ese papelito trae fecha, hora, folio, monto y ubicación del cajero. Suena contundente, pero contémoslo con calma. Ese ticket prueba que el banco liberó efectivo en ese lugar y a esa hora. No prueba, por sí mismo, quién estaba parado frente a la ranura ni para qué se usó el dinero. Para que pese en serio habría que amarrarlo con otras piezas, la bitácora del banco que vincula el código al titular, el video del cajero que muestre a la persona retirando y un hilo de conversaciones o recibos que expliquen la finalidad. Si no se arma ese rompecabezas, el ticket luce mucho para chismear, pero pesa poco para concluir. Ahora respiremos tantito y pensemos cómo se arma una línea de dinero que no haga agua. Un flujo sólido arranca con la intención registrada, por ejemplo, un mensaje donde se pide apoyo, y se acuerda un monto y un modo. Sigue con la autorización bancaria que generó el código o la transferencia, queda fijado con el retiro o el abono, y termina en un destino reconocible, como una factura, un recibo de renta, un pago de escuela, una nota de gas o electricidad, o la compra que se dijo. Si cada eslabón trae fecha y puede cruzarse con geolocalización, cámaras o constancias, el hilo gana cuerpo. Si los eslabones aparecen salteados o no se tocan, lo prudente es admitir que hay relato, no certeza. Hood de barrio para soltar la mandíbula. Cuando el dinero corre sin tenis, la cámara del cajero es la que trota. Y si la cámara no trota, el billete queda con alas, no con historia. Miremos los donativos con lupa y sin prejuicio. La compasión existe y la gente ayuda. Pero donativo y pago no son la misma figura. Un donativo es, en esencia, una entrega voluntaria sin contraprestación. Un pago implica intercambio concreto, por ejemplo, te doy por un servicio o un producto. ¿Por qué importa esta diferencia en un chisme de espectáculo? Porque cambiarle de nombre a las cosas cambia las obligaciones. Si un canal o una persona solicitan ayuda para un fin específico, como terminar de equipar un negocio, la verificación razonable pide una evidencia posterior de que ese negocio abrió, compró lo prometido o devolvió el dinero si no se logró.
Si la inauguración se repite como promesa que nunca llega y el dinero se evapora, la duda se vuelve legítima. Aún así, la duda no es prueba de fraude. Para hablar de fraude en sentido penal, haría falta demostrar engaño intencional, obtener un beneficio por ese engaño y provocar un error en quien entrega. Eso no se acredita con corajes ni con likes, se acredita con capturas completas de las promesas, con los depósitos y con la ausencia de cumplimiento donde era exigible. El efectivo, dicen los contadores viejos, es la caja negra de los relatos. Sirve para pagar lo urgente, pero se pierde rápido el rastro. ¿Cómo distinguir solidaridad de negocio presunto cuando todo es en efectivo? Con constancia de destino. Si se pidió para la renta, debería existir recibo de arrendamiento. Si se pidió para la escuela, debería existir ficha de pago. Si se pidió para poner el lugar y comprar muebles, debería aparecer la factura de los muebles y, mejor aún, la fotografía del lugar ya montado en fechas cercanas a los retiros. Cuando el destino nunca llega y el guión es la urgencia que se repite, la audiencia no está obligada a cerrar los ojos. Puede pedir cuentas sin perder la empatía. Ahora la parte bancaria, contada sin tecnicismos innecesarios. Los bancos guardan bitácoras de cada operación. Si un retiro sin tarjeta se generó en la aplicación de alguien, existe un registro con fecha, hora, IP o dispositivo, y la vinculación al contrato de esa cuenta. El cajero, a su vez, suele tener cámaras que enfocan a quien retira y a veces incluso al teclado. Para que un ticket deje de ser papelito y se vuelva pieza, alguien tiene que pedir, por la vía legal, esos respaldos. Una persona particular no puede exigirle a un banco que le muestre videos de terceros solo por curiosidad. Se necesita la orden de una autoridad o el consentimiento del titular de la cuenta. Esa es la parte aburrida, pero es la que separa el rumor del testimonio sólido. Hood de cocina contable. La bruja contable existe y su hechizo favorito es convertir para el martes en para siempre. Si no hay nota, el caldero solo hace espuma. Abramos la ventana psicológica, porque el dinero también habla del ánimo. La economía de la compasión funciona con dos motores, urgencia y cercanía. La urgencia presiona el botón de aquí y ahora y la cercanía convierte a la audiencia en amiga. Es humano. La gente se identifica con el apuro y quisiera atajarlo. Pero esa misma urgencia puede volver difusa la verificación. Por eso conviene hacerse 3 preguntas antes de abrir la cartera. ¿La narrativa cambia cada semana o mantiene un hilo coherente? ¿Hay evidencia mínima de los destinos anteriores o todo se queda en anuncio? Y lo más importante, ¿mi ayuda es la más adecuada o hay instituciones y redes que podrían soportar mejor esa necesidad? No se trata de volverse de piedra. Se trata de que la bondad no camine con los ojos vendados. Entremos a las promesas de negocio, que aquí se han mencionado como relatos en otros espacios. Abrir un local, lanzar una marca, montar una pizzería, todas son metas legítimas. Lo que separa el sueño del cuento es el avance verificable. Si se recibe apoyo para abrir, la mínima cortesía con la audiencia es mostrar el permiso, el contrato del local, la compra del equipo, y el día de apertura. Si ese avance nunca se enseña y la promesa muta en nueva promesa, se activa la alarma de humo. Para decir hay engaño en sentido estricto haría falta más que humo. Habría que enfrentar lo prometido por escrito contra lo no cumplido, y demostrar que el fin nunca existió como plan real. Es exigente, sí. Por eso, mientras no esté probado, la palabra prudente es presuntamente. Ahora respiremos tantito y pensemos en el cruce de tiempos. El reloj es el mejor policía del billete. Si un ticket señala un retiro a las 10:15 de la mañana en una colonia del sur y a las 10:20 la persona estaba en un en vivo a 30 kilómetros, ese ticket y esa agenda no están bailando la misma canción. Si una transferencia llega un lunes para pagar gas y el martes se documenta la compra del cilindro, la historia comienza a cuadrar. Ordenar los tiempos no es obsesión, es método. En el mundo digital, las capturas de comprobantes se falsifican con facilidad. Por eso siempre insisto en esto. Si se muestra una imagen de movimiento bancario, hay que verla completa, con número de operación, fecha, hora y referencia. Si se puede, conviene grabar la pantalla navegando a ese movimiento dentro de la app, para reducir la posibilidad de edición. Y si quien presume el donativo está dispuesto a respaldarlo, mejor aún que permita que se vea su nombre o razón social en la constancia. La transparencia cuesta, pero ahorra pleitos. HUD de media tarde. Papelito mata chisme y fecha mata nervio. Pero si el papelito es de carnicería y la tinta se chorrea, el nervio revive. No dejemos fuera el ángulo legal que nadie quiere oír cuando todo va recio.
Recaudar de la audiencia no convierte a nadie en delincuente. Lo que cruza la línea no es pedir. Es mentir con intención de lucro y sostener el cobro sobre esa mentira. En lo civil, las promesas incumplidas pueden generar responsabilidades si hubo contrato o expectativa legítima creada con claridad. En lo penal, el engaño tiene que ser demostrable y anteceder al cobro. No alcanza con decir me siento engañado. Se necesita mostrar la jugada, no solo el coraje. Y si de pronto las cifras suben y se vuelven sustanciosas, existen además obligaciones fiscales. Cuando el dinero entra, alguien tiene que declarar o explicar su naturaleza. Eso ya no es chisme, es aritmética con ley. También existe el reverso. La gente a veces dona sin pedir recibo, transfiere en efectivo y no conserva constancias. Después, exige una rendición imposible. Si queremos elevar el estándar, también la audiencia debe guardarse constancias. Fecha, monto, fin prometido, y si se puede, un breve mensaje donde se establezca el propósito. Es más trabajo que un clic, sí. Y protege más que un hilo enojado. Hablemos de patrones porque el patrón, en economía doméstica, cuenta más que una anécdota. Repeticiones de emergencia con variaciones menores. Montos similares en lapsos cortos sin prueba de destino. Cambios bruscos de narrativa financiera, por ejemplo, ya tengo todo un día y no tengo nada a la semana siguiente. Aparición cíclica de terceros dispuestos a resolver con una suma grande que nunca aterriza en hechos. Ese carrusel no condena, pero obliga a la prudencia. La psicología del refuerzo intermitente explica por qué la audiencia se mantiene. A veces se cumple algo y ese algo sostiene la esperanza para la próxima ronda. Saberlo nos vacuna sin amargarnos. Una cosa más, que parece menor y no lo es. Cuando se insinúa que las ayudas se fueron en gustitos caros o en refrescos sin etiqueta, las conjeturas vuelan. Yo mantengo el barandal. Las suposiciones no sustituyen peritajes ni dictámenes clínicos. Si hay una preocupación real sobre consumos de riesgo, la ruta no es acrecentar el rumor. La ruta es buscar a profesionales y autoridades que sepan intervenir. La economía del morbo no cura. Cierro este episodio con una síntesis útil. Un ticket de retiro es una pista, no un veredicto. El efectivo es caja negra hasta que se documenta el destino. Los donativos merecen respeto y claridad, si se pide con un fin, se rinde con un avance. Las palabras fuertecito y presuntamente no son adorno, son freno de mano. Y el método para separar solidaridad de negocio presunto se llama línea completa, intención, autorización, retiro y destino, todo con fecha y cruzado con algo que no se pueda editar con 2 toques. En el próximo episodio vamos a poner a los menores por delante sin morbo y sin romanticismo. ¿Qué puede hacer un adulto responsable cuando cree que un niño está en riesgo? ¿Cómo opera una autoridad de protección? ¿Y por qué a veces el espectáculo debe bajar la voz para que las instituciones hagan su trabajo? Humor de barrio, sí. Pero barandal legal, siempre. Episodio 5. Hoy bajamos el volumen del espectáculo y subimos la voz de los niños. Cuando un menor está en medio de una tormenta mediática, el chisme se vuelve vidrio y cualquier paso en falso corta. Aquí vamos a explicar, sin morbo y con cabeza fría, qué puede hacer un adulto responsable si cree que un niño corre riesgo, qué suelen hacer las autoridades de protección, y cómo se equilibra el derecho a informar con el deber de no lastimar. Empecemos por la idea rectora que todo lo ordena, el interés superior de la niñez. Dicho en cocina de barrio, el plato primero es el del menor, y los adultos comen después. La ley y los protocolos de protección existen para que, ante un conflicto de adultos, la rutina del niño, su salud, su escuela y su paz emocional no se desmoronen. Esto no es poesía, es prioridad operativa. ¿Qué puede hacer una persona común cuando cree que un menor está en riesgo? Primero, documentar sin exponer. Anote fechas, horas, lugares y circunstancias con la mayor precisión posible. Si hay mensajes, conserve los originales en el dispositivo, no solo capturas. Si hay videos o audios, no los edite ni les ponga música ni stickers, guardarlos tal como están ayuda a preservar metadatos. Segundo, no publique datos que identifiquen al menor. Colegio, colonia, horarios, rostros y nombres completos son gasolina para el daño secundario. Tercero, acuda a la autoridad de protección de su localidad. Puede ser la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF o la instancia equivalente. Si el riesgo es inminente, también la línea de emergencias y la Fiscalía. Es válido hacer una denuncia anónima cuando la seguridad personal está en juego, pero si puede dejar un medio de contacto, muchas veces acelera la verificación. Pida folio y anótelo junto con la fecha, el folio es la bitácora de la ayuda.
Ahora respiremos tantito y pensemos qué hace esa autoridad cuando recibe un reporte. Lo habitual es una valoración inicial para decidir urgencia. Si el relato sugiere peligro inmediato, pueden dictarse medidas de protección de corta duración mientras se indaga, por ejemplo, visitas domiciliarias, entrevistas con adultos cuidadores, solicitud de informes a escuela o centros de salud y, cuando procede, canalización a evaluaciones psicológicas. Si el caso lo amerita, un juez puede ordenar restricciones temporales, convivencias supervisadas o el resguardo provisional del menor con un familiar apto. Nada de esto se decide con un trending topic, se decide con trabajo social, psicología y papeles. Aquí entra el papel incómodo de los medios y creadores de contenido. La libertad de informar no se pelea con la protección de datos sensibles, se coordina. Si hay que hablar de un caso, se habla en términos generales, sin ubicar escuelas, domicilios, rutas, ni mostrar el rostro del menor. Si alguien dice tener un audio o un video que toca intimidad o dulces prohibidos, la pantalla no es tribunal. La ruta responsable es entregar el material original a la autoridad y abstenerse de difundirlo. Repetir o amplificar contenido sensible no solo puede ser ilegal, multiplica el daño. La audiencia también participa, exigimos pruebas para no tragar humo, pero al mismo tiempo cuidamos lo que no debe estar en escena. La psicología aporta otra brújula para no desorientarnos. Los niños absorben el clima emocional como esponjas. Discusiones públicas, cambios abruptos de narrativa y exposición mediática continua generan ansiedad, problemas de sueño, somatizaciones y conductas regresivas. La intervención sensible a traumas recomienda mantener rutinas, dar explicaciones simples y veraces acordes a la edad, evitar convertir al menor en mensajero o espía entre adultos y no someterlo a interrogatorios repetidos. Las entrevistas sobre hechos delicados, si hacen falta, las realiza personal capacitado, en entornos controlados, con protocolos diseñados para minimizar su gestión y daño. La sala de un en vivo no es ese entorno. Volvamos al chismógrafo y sus audios, porque la tentación de reproducirlos es grande. Si un material presuntamente muestra consumo de refrescos sin etiqueta o planes que rozan lo penal, repetirlo al aire no mejora la protección del niño. Lo que sí la mejora es que ese archivo, en su versión original, llegue a manos de quien puede ordenarlo, autoridad de protección y, si corresponde, Ministerio Público. Allí se analiza autenticidad, contexto y pertinencia. Y si la historia se queda en rumor, también es sano que se quede fuera de la vitrina pública. Pongamos en la mesa la pregunta de oro que la audiencia siempre trae: ¿qué señales justifican levantar la mano? Nadie quiere confundir una crisis pasajera con un riesgo real, pero tampoco queremos mirar a otro lado. Señales que, combinadas y repetidas, sí ameritan reporte. Negligencia sostenida en salud, alimentación o higiene, relatos de terceros consistentes en el tiempo sobre exposición del menor a situaciones impropias, cambios conductuales bruscos sin explicación aparente, como aislamiento, terrores nocturnos o regresiones y cualquier indicio de violencia física, psicológica o sexual. Un solo signo aislado no condena. Un patrón consistente obliga a actuar. La frase clave es patrón, no accidente. La psiquiatría aporta prudencia adicional. Es comprensible que, ante conductas erráticas de un adulto, se lancen diagnósticos a distancia. Eso no ayuda. Lo que sí ayuda es reconocer que hay comportamientos que afectan la capacidad de cuidado y que requieren evaluación profesional. Un adulto puede necesitar tratamiento psicológico, psiquiátrico, apoyo social o todo junto. El objetivo no es castigar ni estigmatizar, es restaurar capacidades parentales y, mientras eso sucede, asegurar que el menor esté en un entorno estable. Ahora, del lado legal, ordenemos conceptos que en el ruido se confunden. Guarda y custodia es dónde y con quién vive un menor, y quién toma las decisiones del día a día. Patria potestad son derechos y deberes más amplios sobre crianza, representación y administración de bienes. Se pueden modular separadamente. Puede haber patria potestad compartida y guarda con una persona. Puede haber convivencia supervisada si el juez lo considera prudente. Lo que manda no es el deseo del adulto, es el interés del menor. Si en medio aparece un presunto padre biológico que desea hacerse responsable, la vía no es la declaración ante cámara, es el reconocimiento de paternidad y la prueba biológica con cadena de custodia. Si se acredita paternidad, vendrán efectos en apellidos, obligaciones alimentarias y convivencias. Si no, el calendario lo dirá. Food de barrio para destensar. Pancracia, mi comadre del mercado, dice que donde manda el interés superior del menor, no gobierna la curtiduría del chisme. Y tiene razón. El cuero del espectáculo no puede ser la piel del niño.
Entremos a una situación que se repite en casos así, familiares cercanos que parecen figuras de estabilidad. A veces un tío, una tía o un abuelo con empleo fijo, rutina y vínculo afectivo sólido con el menor. Cuando ese familiar levanta la mano, la autoridad puede valorar su idoneidad para una guarda provisional o para apoyar convivencias seguras. No basta el yo lo quiero. Se revisan antecedentes, entorno, disposición y capacidad. Si el familiar califica y la situación lo amerita, puede ser una válvula de estabilidad sin borrar a nadie. En todo caso, se ordena con papeles. No olvidemos el derecho a réplica y el peligro de la calumnia. En tiempos de exposición, una acusación mal fundada puede destruir reputaciones y, paradójicamente, dañar al mismo menor que se pretende proteger. Por eso, cuando se atribuye una conducta grave a una persona adulta, se habla en términos de presunción, se atribuye la fuente y se recuerda que la línea entre opinión fuerte y imputación penal existe. Si la evidencia llega y se confirma, se dirá con papeles. Si no, se bajará la voz. Hay una pregunta que vuelve en cada episodio: ¿qué hacemos con las conjeturas del público? Son valiosas porque señalan zonas de duda, pero deben pasar por el filtro de lo comprobable. Una conjetura responsable suena así: si en tal fecha hubo retiro para pagar escuela, entonces debería existir ficha de pago en esa semana. Si en tal periodo se afirma convivencia con tal persona, entonces deberían aparecer fotos o ubicaciones cruzadas. Ese sí. Entonces, no es malicia, es método. Sirve para pedirle a la realidad que hable. Hablemos de la escuela, espacio sagrado para los menores. Los centros educativos son aliados naturales de la protección. Si se presentan cambios emocionales, ausencias repetidas, o señales de alarma, el personal puede y debe activar protocolos internos y, en su caso, dar aviso a la autoridad de protección. Lo adecuado es coordinar sin convertir a la escuela en teatro. Padres, madres, tutores y escuela deben acordar rutas que disminuyan el ruido y sostengan la rutina. El aula no es foro de batalla. Toquemos el tema de la exposición económica entre adultos cuando hay niños de por medio. Donativos, ayudas y promesas de negocio pueden convertirse en una fuente de conflicto que salpique al menor. La regla práctica es simple. Si se pide en nombre del niño, se rinde en nombre del niño. Si se promete abrir un local que beneficiará la estabilidad del menor, se enseñan avances reales o se pausa la colecta. Cuando eso no ocurre, la audiencia tiene derecho a exigir claridad sin perder la compasión. El niño no puede ser la caja de resonancia del desorden financiero del adulto. Regresemos un momento a los audios, porque mucha gente pregunta si un audio donde alguien confiesa algo grave basta para quitar custodia. La respuesta corta es no. El audio es una pieza más que, si se acredita, puede detonar evaluaciones y medidas, pero rara vez basta por sí solo. La autoridad mira el conjunto, historia clínica, entorno, testigos, escuela y, en casos de riesgo, medidas temporales mientras se verifica. Esta lentitud desespera a la audiencia, pero evita que un montaje bien editado decida la vida de un niño. Ahora, del lado emocional de los adultos, un recordatorio que quema y cura. Cuando una paternidad pública cae y otra posible aparece, la tentación de hablarle al niño como a un amigo y cargarlo de versiones es enorme. No lo haga. A los niños no se les ponen mochilas que pesan más que su espalda. Se les dan verdades simples, acordes a la edad, y se les promete lo único que se puede cumplir, que los adultos están trabajando para que su vida sea estable y segura. Si hace falta, un profesional puede guiar esa conversación. Es mejor un buen terapeuta que 3 horas de live. HUD de pasillo antes de cerrar. La mejor herramienta para proteger a un niño es un adulto calmado con calendario, no una turba con megáfono. Síntesis para guardar. Si cree que un menor está en riesgo, documente sin exponer, denuncie por la vía adecuada y pida folio. Las autoridades de protección actúan con evaluaciones, visitas y, si procede, medidas temporales, no con likes. La psicología nos recuerda que el ruido mediático hiere, la entrevista especializada protege. El derecho separa guarda, patria potestad y convivencia si pone al menor primero. Las conjeturas del público son brújula, no sentencia, pasan por el sí. Entonces, y piden pruebas. Y el ecosistema de creadores de contenido puede informar sin incendiar, si entiende que la pantalla no es juez. En el próximo episodio vamos a desmontar, pieza por pieza, la fábrica del lavado de imagen y su contraparte, la demolición mediática. Cómo se construyen narrativas, cómo se sostienen con 3 datos y 20 adjetivos y cómo distinguir entre una rectificación honesta y un control de daños que solo cambia de guión.
Aquí seguiremos, con humor de barrio y barandal legal, porque el chisme responsable también sabe decir hasta aquí. Episodio 6. Hoy abrimos la cortina del teatro más usado en tiempos de turbulencia, el lavado de imagen contra la demolición mediática. No vengo a repartir coronas ni antorchas. Vengo a mostrar el taller donde se fabrican narrativas, a explicar qué señales distinguen una rectificación genuina de un control de daños con brillantina, y a darles herramientas psicológicas, legales y periodísticas para no tragarse el detergente. Arranquemos con una escena típica que muchos relatos han descrito en casos similares. Estalla un material incómodo, presuntamente audios o mensajes. Enseguida aparecen 3 movimientos de defensa. 1. Negar y culpar a la tecnología. 2. Amenazar con demandas. 3. Reencuadrar la historia colocando al emisor como villano y a la persona señalada como víctima de una conspiración. Todo esto, mientras aparecen nuevas entrevistas, lives y comunicados que cambian el tema del problema original a lo injusto que es el escrutinio. ¿Les suena conocido? A eso, en jerga de cocina, le decimos voltear la tortilla antes de que cuaje. Hood de barrio para aflojar la mandíbula. Mi comadre Pancracia dice que cuando alguien lava su imagen a fuerza, deja espuma en el piso. Y el que entra corriendo, resbala. Vamos a lo técnico sin matar el chisme. ¿Cómo reconocer una rectificación auténtica? Señales verdes. 1. Reconocimiento claro del hecho específico, sin adornos ni peros. 2. Cronología completa con fechas, no solo emociones. 3. Compromisos verificables con plazo y evidencia de cumplimiento. 4. Presencia de terceros independientes que auditen, por ejemplo, peritos, instituciones o medios no complacientes. 5. Reducción voluntaria del ruido y cuidado de los menores, si los hay, aunque eso baje vistas. Se llama asumir costo presente para reparar a futuro. ¿Cómo reconocer control de daños disfrazado de mea culpa? Señales rojas. 1. Disculpa con atenuantes. Si alguien se sintió ofendido, me editaron, la IA me clonó, todo al mismo tiempo. 2. Cambio de tema mediante victimización performativa. Llantito al aire sin acciones posteriores. 3. Entrevistas en casa amiga con preguntas de algodón, nada de datos duros. 4. Amenazas legales genéricas sin expediente ni folio. 5. Bombardeo de contenido paralelo para diluir la conversación. Recetas de cocina, concursos, lives diarios, lo que sea, menos responder lo concreto. Se llama entretener al algoritmo mientras pasa la tormenta. Mi comadre Petronila, que hoy amaneció consultora en reputación, me dicta la regla de oro. Una rectificación se mide por la asimetría. Si el daño fue público, la reparación también. Y el Grand Master Grilla la traduce en una línea. Si la solución no deja rastro verificable, es discurso, no reparación. Ahora respiremos tantito y pensemos con psicología en mano. ¿Qué botones aprieta el lavado de imagen? Ilusión de verdad por repetición, sesgo de confirmación y efecto de arrastre. Si yo repito una versión muchas veces, en muchas voces y con adjetivos parecidos, parte del público la sentirá más cierta, no porque lo sea, sino porque la memoria humana confunde familiaridad con veracidad. Si además esa versión encaja con lo que el público quiere creer de mí, el sesgo de confirmación hará el resto. Y si logro que voces con autoridad emocional me respalden, se activa el efecto de arrastre. Por eso una audiencia responsable usa una táctica simple. Cuenta sustantivos, no adjetivos. Hechos, fechas, documentos. Todo lo demás, aunque suene lindo, es espuma. El ángulo legal pone límites concretos al teatro. Derecho de réplica no es permiso para insultar al mensajero. Cartas notariales no son sentencias. Amenazar con te voy a demandar no equivale a presentar una demanda. Una demanda real deja huellas. Tribunal, número de expediente, hechos precisos, pruebas ofrecidas y, con el tiempo, resoluciones. Si lo único que hay son anuncios de demandas, pero nunca aparece un folio, eso no es acción legal, es presión discursiva. Y al revés, si aparece un folio, la discusión pública baja el volumen para no entorpecer procesos que sí cambian la vida. Hood rápido. Demanda que no trae número es como billete del monopolio. Sirve para jugar, no para cobrar. Pasemos a la demolición mediática, que es la cara oscura del péndulo. Consiste en atacar la reputación de alguien con una avalancha de adjetivos, insinuaciones y piezas sueltas, sin el mismo rigor que exigimos al otro lado. Es tentadora, da vistas y valida enojos. Pero tiene 2 costos altos. 1. Puede convertir en víctima a quien antes venía en picada, porque la turba siempre se pasa de frenada.
2. Si un menor está en medio, el fuego cruzado lo quema primero. Por eso, aun cuando existan motivos legítimos para exigir cuentas, la regla sigue siendo preguntar con método. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo respalda? ¿Dónde está el papel? Herramientas periodísticas para ustedes, que también son curadores del feed. Primero, mapa de versiones. Anoten en una hoja las distintas narrativas y quién las emite. Segundo, línea de tiempo. Coloquen cada afirmación en fecha concreta. Tercero, carpeta de pruebas. ¿Qué documento, peritaje, captura completa o folio sostiene cada afirmación? Cuarto, espacio en blanco. ¿Qué faltaría para cerrar la duda? Quinto, semáforo. Verde, verificado. Amarillo, plausible pero pendiente. Rojo, sin sustento o contradicho. Cuando uno arma ese tablero, el volumen baja y el criterio sube. Pequeño kit para creadores que reciben una exclusiva con olor a detergente. 1. Pregunten si hay pagos o condicionamientos para la entrevista. 2. Pidan documentos por adelantado y verifiquen con terceros. 3. Aclaren en pantalla cualquier relación comercial. 4. No entreguen las preguntas con antelación si eso compromete la sustancia. 5. Equilibren el formato. Si van a poner una versión, ofrezcan espacio a la otra parte y, si no responde, anótenlo. Esto no mata el rating. Le da credibilidad. Un guiño psicológico más, que explica por qué tantas estrategias de control de daños giran alrededor del llanto y la compasión. La fatiga del escándalo. La audiencia se cansa del conflicto sostenido y, a veces, prefiere un cierre emocional, aunque no esté sustentado. Por eso la rectificación auténtica se acompaña de silencio operativo y resultados, no de lágrimas en capítulo semanal. Llorar no es delito, es humano. Convertir el llanto en atajo para evitar cuentas, eso sí es una señal de alarma. Metamos a la mezcla un ingrediente que muchos relatos han mencionado en esta saga, la apelación a causas nobles. Lo hago por mi hijo, es por mi negocio, es para salir adelante. Son motivaciones legítimas. Pero como la motivación no prueba el método, la verificación pide que el por se acompañe del cómo. ¿Cómo se cuidará al menor? ¿Cómo se blindará el dinero? ¿Cómo se evitará repetir patrones? Sin cómo, el por se vuelve eslogan. Ahora, la casuística aplicada a lo que se dijo en esta historia. Se ha alegado que alguien llevó materiales a una autoridad de protección. El lavado de imagen atacaría la intención del mensajero y su vida personal. La demolición mediática atacaría la vida de la persona señalada sin esperar al folio. El camino responsable pregunta por el número de recepción y por la actuación institucional que siguió. Si el folio existe, el proceso corre por dentro. Si no existe, el relato se queda en anuncio. Ni espuma heroica ni espuma demoníaca. Hood con ironía útil. Pancracia dice que en esta vida hay dos detergentes infalibles. El calendario y el expediente. Todo lo demás huele rico, pero no lava. Sección de microherramientas para la audiencia, con pruebas de estrés que pueden aplicar a cualquier declaración que vean. Stress 1. Pídale a la versión un detalle verificable de corto plazo. Si mañana no se cumple, es probable que sea control de daños. Stress 2. Busque coherencia entre plataformas. Si en la entrevista hay una fecha y en el live otra, y ninguna cuadra con documentos, hay maquillaje. Stress 3. Observe el trato a terceros. Quien repara evita descalificar a testigos y cuida a menores. Quien maquilla suele atacar al mensajero. Stress 4. Sigue el dinero. Si prometen transparencia, debería aparecer una estructura mínima de rendición. Stress 5. Mida el silencio. A veces, el silencio que acompaña a un proceso formal vale más que 10 desmentidos ruidosos. Legal otra vez, para no perder la brújula. Difundir una rectificación con datos falsos puede ser tan dañino como difundir un señalamiento sin pruebas. La línea entre crítica fuerte y calumnia es real. La prudencia se llama atribución y condicional. Se dice según consta en tal documento o según se dijo en tal canal, y se evita afirmar como hecho lo que no está acreditado. Si mañana aparecen pruebas nuevas, el relato se ajusta. Eso no es debilidad, es rigor. Ángulo de salud mental que suele ignorarse en el show. Quien entra en espiral de lavado o demolición puede estar operando desde miedo, vergüenza o impulsos de supervivencia. Eso no justifica, pero explica por qué se ven decisiones erráticas. Un consejo que sirve a cualquier adulto en tormenta mediática. Pausa de 48 horas antes de hablar, asesoría legal y psicológica y un plan de comunicación que priorice hechos y cuidado de menores. La adrenalina hace ruido, pero rara vez hace bien.
Cierro con síntesis de bolsillo. Rectificar es reconocer, explicar con fechas, reparar con actos, y aceptar costo. Control de daños es negar, distraer, amenazar y saturar. Demolición mediática es adjetivar sin papeles hasta que el algoritmo se canse. El método que propongo para no caer en ninguna trampa es simple. Sume documentos, reste adjetivos, multiplique fuentes y divida tiempos. Si después de hacer esas 4 operaciones algo sigue sin cuadrar, no lo trague. Pídale a la realidad que hable. En el próximo episodio vamos a poner la lupa legal sobre la mesa. ¿Qué es realmente difamación? ¿Qué es derecho de réplica? ¿Qué pesa en una demanda? ¿Qué no pesa y cómo se prueba la verdad sin triturar a terceros? También veremos cuándo conviene callar para no entorpecer un proceso, y cuándo conviene hablar para corregir el expediente público. Humor de barrio, sí. Pero con expediente y calendario, siempre. Episodio 7. Hoy nos metemos al ring donde se confunden gritos con leyes, difamación, derecho de réplica y qué pesa de verdad cuando alguien dice te voy a demandar. No venimos a espantar a nadie, venimos a ponerle semáforo al lenguaje y explicar, con cabeza fría, cómo se prueba lo cierto sin triturar a terceros ni encender fuegos que luego no apaga ni el aguacero. Arranco con una línea que nos salva de naufragios. En estos temas, importa menos el volumen y más el tipo de frase. Una cosa es opinión y otra es afirmación de hecho. Opinión suena así, a mí me parece imprudente, me preocupa el patrón, hipótesis, podría ser. Afirmación de hecho suena así, esta persona hizo X en tal momento como si tuviéramos el acta en la mano. La primera cabe en el debate, la segunda pide papeles. Cuando un canal cruza de opinión a hechos sin respaldo, entra a la cancha donde vive la difamación civil, el daño moral y, según la entidad, la calumnia. Y ahí ya no baila el algoritmo, baila el expediente. Mi comadre Petronila, que hoy vino con toga y birrete, me dicta una regla de oro. La verdad es defensa, pero la verdad se demuestra. Y mi gorilón lo traduce a una línea, sin documento, la verdad es intención. Ahora respiremos tantito y pensemos qué es lo que suele pedir un juez cuando alguien se siente lesionado por lo que se dijo. 1. Prueba de la publicación, el contenido tal cual salió, con fecha, hora, URL o foglio. Capturas completas, no recortes creativos. 2. Identificación de la persona señalada, que el dicho sí es sobre ella y no un alguien por ahí. 3. Nexo entre lo dicho y un daño real, pérdida de trabajo, afectación familiar, impacto económico o emocional acreditado. 4. Si el emisor alega que lo suyo es verdad, entonces debe aportar la carpintería, documentos, peritajes, metadatos, testigos y una línea de tiempo que no haga agua. Esa es la cancha. Ni lírica, ni yo supe por mi primo. ¿Qué no pesa aunque haga ruido? Los likes, lo se dice, las cadenas con 5 reenvíos, la fe de erratas publicada un mes después escondida bajo 10 videos de recetas, los audios editados, los me lo contaron en confianza sin respaldo. ¿Qué sí empieza a pesar? Un documento oficial legible y verificable, un peritaje independiente, el archivo original con metadatos intactos, el testimonio de un tercero directo e identificable, la respuesta o el silencio documentado de quien fue invitado a aclarar y se negó. Papelito mata chisme, metadato mata captura. HUD de barrio para aflojar tensiones. Pancracia dice que amenaza sin número de expediente es como taxi sin placas, hace ruido, pero no te lleva ante el juez. Entremos al derecho de réplica, que parece simple y se complica por falta de método. Si un medio o creador difundió información inexacta o falsa que te afecta, la réplica no es un en vivo de 3 horas, es un escrito con 3 cosas claras. Primera, ¿cuál afirmación concreta pides corregir? Citas textual. Segunda, ¿cuál es la versión verificable que propones, con tu respaldo adjunto? Tercera, ¿qué solicitas exactamente? Publicación de la réplica en espacio y formato equiparables al contenido original o corrección visible al inicio del material. Si el medio publica, se cierra el círculo. Si niegas sin razón, dejas constancia y vas con la autoridad o al juzgado que corresponda. En todos los casos, el reloj cuenta, la réplica se pide pronto, la respuesta se da pronto, y la corrección se queda visible, no enterrada. Del otro lado, si tú eres el creador y te llega una réplica, no la trates como basura espacial. Verifica el tono y la sustancia. Si la persona aporta un documento que corrige un dato objetivo, lo honesto es corregir arriba del contenido, dejar historial de cambios y, si hace falta, ofrecer un espacio acotado para su versión. Si la réplica es puro adjetivo sin pruebas, lo correcto es decir que no cumple requisitos y explicar por qué. La credibilidad crece más con una buena corrección que con 10 defensas a gritos.
Vamos a la parrilla de frases de alto riesgo, que son las que prenden la mecha. 1. Imputaciones de delito expresadas como hecho consumado sin sentencia ni carpeta consultable. 2. Afirmaciones sobre vida íntima que no tienen interés público, donde ni la verdad te salva del daño moral si invades sin necesidad. 3. Señalamientos que involucran a menores de forma directa. Ahí no solo hay riesgo legal, hay responsabilidad ética. 4. Diagnósticos sobre salud mental o consumo de refrescos sin etiqueta lanzados al aire como etiquetas. Un profesional evalúa, el micrófono no. Ahora, ¿qué significa probar la verdad sin hacer más daño que el que supuestamente ibas a evitar? Si vas a sostener un hecho, lo armas como carpeta, documento original legible, fecha, firma y vía de obtención lícita, peritaje de audio o video cuando lo que hay es sonido o imagen, metadatos de fotos o mensajes exportados de fuente, no collajes, testigos que aporten contexto y permitan verificación. Y aquí un detalle fino que mi gorilón recita como mantra. Protocoliza sin revictimizar, borra datos de menores, oculta domicilios, quita números de identificación personal. El juez quiere sustancia, no un álbum de filtraciones. ¿Qué hacer cuando ya está corriendo una investigación? Hay momentos para hablar y momentos para callar. Conviene hablar cuando circula un dato objetivamente falso que puedes corregir en una línea con un documento verificable. Conviene callar cuando tus palabras pueden contaminar una prueba, violar reserva o vulnerar a un menor. El silencio estratégico no es culpa, es respeto al proceso. Decir por consejo de mi representación no daré detalles mientras dure el procedimiento es más profesional que llenar horas con conjeturas que luego te cobran factura. HUD medio serio. En este ring, el mejor hub es un folio, el resto son sombras. Toquemos el asunto del personaje público que tantas veces se usa para justificar golpes bajos. Que alguien sea figura de interés no borra sus derechos. Lo que cambia es el umbral del escrutinio en asuntos que sí son de interés público. Pero el interés público no es curiosidad pública. Hablar de manejo de recursos, decisiones que afectan a terceros o conductas en espacios públicos entra en la categoría discutible. Hurgar en la intimidad sin necesidad y sin beneficio social no. La frontera se dibuja con una pregunta simple. ¿Esto que voy a decir, mejora la comprensión de un asunto que impacta a otros o solo alimenta la gula del morbo? Volvamos a la saga que traemos entre manos, para aplicar el lente sin perder el barandal. Aquí se han dicho cosas fuertes en distintos canales, supuestos planes, supuestas ayudas, supuestas convivencias. El camino responsable es siempre el mismo. Atribuir la fuente, usar condicional, pedir y mostrar papeles, proteger identidades sensibles y corregir en público cuando un dato objetivo se cae. Si alguien presenta ante una autoridad materiales sobre presuntos riesgos a un menor, el chisme se baja a un punto, y se espera el folio y la actuación institucional. Ni se convierte al denunciante en héroe por sí mismo, ni se absuelve a la persona señalada por negarlo fuerte. El expediente decide, no el estribillo. Un apunte práctico que evita pleitos largos. La fe pública notarial sobre lo que ves en una pantalla solo acredita que el notario vio eso ese día, no prueba que lo contenido sea verdadero en su esencia. Sirve como paso de preservación, pero no sustituye peritajes ni documentos de origen. Así que si vas a gastar, gasta en el orden correcto, conservar originales, pedir peritaje, y después pensar en protocolizar. Cierro con una síntesis que nos sirve tanto al que informa como al informado. 1. Diferencie opinión de hecho. Si es opinión, márquela como tal, si es hecho, prepárelo como expediente. 2. Si se equivoca, corrija arriba, visible y deje constancia. 3. Si le piden réplica con papeles, publíquela sin maquillaje y en espacio digno. 4. Si amenaza con demanda, que sea con número de expediente o que se convierta en silencio. 5. Si hay menores, la ley y la ética le piden bajar el volumen aunque el rating insista. En el próximo y último episodio vamos a juntar todos los hilos para cerrar temporada con cabeza y sin incendio. Línea de tiempo integral, mapa de hipótesis con su estatus, pendientes que sí valen la pena y recomendaciones concretas para la audiencia y para los creadores. Humor, sí. Pero con calendario, carpeta y barandal. Episodio 8. Cierre de temporada con cabeza fría. Vamos a juntar los hilos, ordenar la línea del tiempo, poner etiquetas claras a las hipótesis y dejar una lista viva de pendientes que sí valen la pena. Aquí no coronamos ni condenamos, afinamos el método para que el público entienda que está sólido, que sigue en duda y que ya se cayó por su propio peso. Abramos con la película en secuencia, sin adornos innecesarios.
Primero, el estallido mediático de la paternidad, versiones cruzadas, afectos en conflicto y una prueba biológica que, según se dijo, negó el parentesco con quien hasta entonces figuraba como padre público. Segundo, el surgimiento de materiales sensibles, audios y relatos que describen conductas privadas, algunos de ellos presuntamente entregados a autoridades de protección de la niñez. Tercero, la contranarrativa tecnológica y legal. Eso no soy yo, eso es una clonación, los voy a demandar, mientras se multiplican entrevistas y lives. Cuarto, el rastro de dinero, capturas de retiros sin tarjeta y apoyos económicos alegados, sin que todavía exista, de cara al público, una rendición completa de destinos. Quinto, la figura del tercero en discordia, Javier, a quien se atribuye una relación paralela con apoyos y presunta convivencia con el menor. Sexto, la pregunta que nunca se debe perder en la gritería, ¿qué se ha hecho y qué falta para proteger de verdad al niño que quedó en medio? Ahora marquemos las hipótesis con su estatus actual, hablando en condicional, como manda la prudencia. Sobre la hipótesis de relación paralela sostenida. Sigue en terreno presunto. Para salir de ahí debería verse una cronología convergente entre mensajes exportados de origen, fotos con metadatos íntegros, ubicaciones verificables y testimonios directos. Si esos 4 pilares aparecen y cuentan la misma historia sin forzarla, la hipótesis sube de piso. Si no, se queda en relato. Sobre la hipótesis de apoyos económicos constantes. Hay papeles sueltos que lucen como pistas, por ejemplo, tickets de retiro sin tarjeta. Pero un ticket por sí solo no acredita ni la mano ni el destino. Para robustecerla hace falta la cuerda completa, intención registrada, autorización bancaria atribuible, retiro documentado y comprobante de uso. Cuando esos eslabones se toquen por fecha y lugar, pasaremos de sospecha razonable a afirmación verificable. Sobre la hipótesis de convivencia sostenida del tercero con el menor. Requiere secuencia, no anécdota. Fotografías de momentos distintos, en contextos cotidianos, con metadatos intactos, más ubicaciones y, de ser el caso, referencias escolares o comunitarias que conozcan la rutina. Una foto de fiesta no prueba convivencia, un año escolar sí deja rastro. Sobre la hipótesis de materiales de riesgo elevados para un menor. Si existen, su ruta correcta es la institucional. El estatus aquí no lo deciden los views, lo decide un folio de recepción, una valoración profesional y, si procede, medidas de protección. El público puede y debe preguntar por el folio y por la actuación, pero no debe exigir que se ventile el contenido. Sobre la hipótesis de todo es inteligencia artificial o todo es edición maliciosa. La carga de prueba va en doble vía. Quien difunde un audio debe estar dispuesto a someterlo a peritaje y a entregar el original. Quien niega, si quiere sostener la negación más allá del estribillo, puede aportar un dictamen independiente y coherente con los tiempos y dispositivos involucrados. Sin peritaje, ambos bandos se quedan en consigna. Respiremos tantito y pasemos a los pendientes que sí mueven la aguja. Pendiente 1. Peritajes técnicos sobre audios y videos en su formato original, realizados por laboratorios con trazabilidad y reporte escrito. El veredicto no lo da un oído afinado, lo dan espectrogramas y firmas digitales. Pendiente 2. Línea de tiempo integrada que cruce agendas públicas, desplazamientos, publicaciones y cualquier evidencia bancaria o documental relevante. El calendario es el mejor detective cuando se le alimenta bien. Pendiente 3. Clarificación jurídica del frente familiar. Si un tercero desea reconocimiento de paternidad, la ruta es tribunal, prueba con cadena de custodia y resolución. Si hay medidas de protección activadas, conocer su existencia y alcance, sin exhibir datos del menor, ayuda a que el espectáculo baje el volumen. Pendiente 4. Rendición de cuentas sobre dineros solicitados para fines concretos. Si se pidió para renta, escuela o un negocio, la evidencia de destino protege a quien pidió y tranquiliza a quien dio. Pendiente 5. Higiene informativa. Correcciones visibles donde se hayan difundido datos objetivos erróneos. Quien corrige gana credibilidad, quien esconde la fe de erratas debajo de 10 recetas pierde piso. HUD de barrio para soltar la mandíbula sin perder el foco. Pancracia dice que el chisme es como la mayonesa, si no está a temperatura, se corta. La temperatura aquí se llama método. Aterricemos recomendaciones prácticas para la audiencia, que en esta saga ha sido juez, jurado y, a veces, caja registradora. Consuma con llave inglesa. Cuando alguien afirme un hecho grave, busque el documento, el folio o el peritaje. Si no aparece, trate esa pieza como opinión, no como sentencia. Ayude sin perder el recibo.
Si decide donar, guarde constancia y pida, con amabilidad, un avance verificable del fin prometido. No comparta materiales sensibles del menor. Aunque crea que ayuda, la difusión multiplica el daño. Y cuando se hable de paternidad, recuerde que la verdad se busca en sala y con papeles, no en encuestas del chat. Ahora, recomendaciones concretas para creadores y canales que cubren espectáculos. Use el condicional como cinturón de seguridad. Se dijo, según tal fuente, presuntamente, y luego pida y muestre papeles. Entregue a la autoridad lo delicado. Si recibe audios o videos que tocan a un niño, no los ponga en pantalla, entréguelos tal cual a quien corresponde y anote el folio. Corrija arriba y sin maquillaje cuando un dato objetivo esté mal. Aclare vínculos y apoyos. Si hubo intercambio económico por entrevistas o exclusivas, dígalo. La transparencia desactiva sospechas. Y, sobre todo, proteja al menor. Borre nombres de escuela, domicilios, horarios y rostros. El rating que nace de exponer a un niño viene con factura. Un apunte psicológico para cerrar con humanidad. Este tipo de historias rompen brújulas. Hay adultos en negación, otros a la defensiva, otros genuinamente perdidos. La salida rara vez la da una transmisión más. La salida la da el paso difícil, aceptar hechos, pedir ayuda profesional, reparar en lo posible y reordenar la vida del menor con rutina y contención. La prisa del show no es la prisa de la salud mental. Y un apunte legal que evita resbalones. Derecho de réplica y demandas no son granadas de mano. Si alguien pide réplica con documentos, publíquela en espacio equivalente. Si anuncia demanda, pida número de expediente. Si hay proceso abierto, baje la voz y deje que el expediente camine. El calendario y el archivo son los únicos detergentes que no manchan. Cierro temporada con 3 llaves maestras que nos acompañarán en cualquier saga futura. Primera, sume documentos y reste adjetivos. Segunda, multiplique fuentes y divida tiempos. Tercera, ponga al menor primero, incluso si eso baja vistas. Mi comadre Petronila, que hoy se puso bata de laboratorio y rebozo, deja su remate. Papelito mata chisme, folio mata discurso, y cuando hay niño, el silencio prudente mata el algoritmo. El Grandmaster Gorila traduce para la libreta, método, calendario y cuidado. Si mañana aparece nueva evidencia, el mapa se actualiza. Si no aparece, este cierre queda como brújula para distinguir espuma de verdad la próxima vez que el espectáculo nos pida correr. Aquí nadie se va con las manos vacías, se van con criterio, que es la herramienta que no pierde valor aunque cambie el rumor.